muchísimo tiempo. Pero tío, ¿cuánto? Qué bien, qué guapa estás. Bueno, qué guapa, que me he pintado con una puerta. Vamos a ir y vamos a hacer una charla hoy especial. Vamos a ver. Porque mira que tenemos cosas que contarnos, tú y yo. Ya, unas pocas. Bueno, querido José Manuel Nieves. Querida Solange. Cummins. Cummins. No sé si se me verá o no se verá. Bueno, no sé, porque luego lo vemos. Que yo soy así como al natural, por eso lo hemos puesto al natural, porque lo que salga, saldrá. Muy bien. Y ya está. Y luego si hay que cortar algo, se corta. No pasa nada. Estupendo. Bueno, lo primero, Tú dirás. ¿de qué nos conocemos tú y yo? ¿Esto empieza así? Esto empieza así porque yo tengo la memoria de pez y no me puedo acordar en qué momento de nuestra vida coincidimos. Hombre, me lo puedo imaginar más o menos. Pues yo creo que nos conocemos por lo menos, desde principios, muy principios de los 2000. O antes. O antes, o puede porque que porque antes. tú ¿cuándo empezaste en ABC? Bueno, yo empecé en ABC en el año 84 o por ahí. Pero a escribir de tecnología De tecnología. empecé después. Ah, sí. Empecé pues a finales de los 90, finalísimos de los 90 y principios de los 2000. Entonces sí, yo creo pero que sí. en esa etapa, porque empecé a hacer un suplemento, que en aquel momento era el primero que se hacía en un periódico, que se llamaba ABC Informática, no sé si te acordarás. Pues era el primer suplemento que hubo de tecnología, que salía todos los miércoles. Y ahí fue cuando empezamos a hablar con todas, tú estabas en la agencia. En la agencia, y luego en Microsoft. Bueno, pero a ver, nosotros empezamos, o sea, seguramente Bueno, con mis Nokia. clientes de tecnología, porque a ver, en Agencia 6 yo tenía clientes de tecnología, en Texiende tenía un montón de clientes Claro. de tecnología. Claro. Luego ya pasé a Nokia, que ahí hicimos ya muchas cosas juntas, porque tú muchas llevabas cosas. toda la parte de móviles. Ahí fue muy divertido. Cuéntame un poco para que la gente que no te conoce tanto, un poquito de trayectoria, sin entrar en todos los detalles, pero así como los hitos más gordos. Uy, pues fíjate, para empezar yo, este año cumplo 43 o 44, cumplo este año, años en ABC. Vale, ojo, un periódico es la única empresa que te permite a lo largo de tu vida vivir vidas totalmente diferentes, que no tienen nada que ver una con la otra, bajo el mismo paraguas. Tú entras en una redacción, ¿qué te encuentras? Pues en esas mesas están los de Nacional, que no hacen más que pensar en política, allí los de Economía, que no hacen más que pensar en dinero, aquí los de Internacional, que están pendientes de todas las maquinaciones, allí los de Sociedad, que están... Es decir, son micromundos. Entonces yo he pasado por varios de esos micromundos. Entonces yo cuando entré en ABC, era becario, acabé en una parte de opinión. En aquel momento había unas páginas que se llamaban de hueco grabado, que se hacía un resumen de la actualidad con fotos, varias páginas antes de empezar a leer nada, y cada pie de foto era un pequeño editorial sobre el tema, era muy delicado, pues yo empecé haciendo eso. Luego pasé a la sección de cultura, absolutamente nada que ver. Luego me hice reportero, llegué a ser jefe de reportajes del periódico, y en esa época de mi vida, pues imagínate, me recorrí el mundo de arriba abajo, a los sitios peores, fui corresponsal de guerra durante años, sí. Estuve en algunos conflictos muy duros, como esas famosas guerras africanas, estuve varias veces, hasta 4 o 5 veces durante varios meses, cubriendo las masacres de Ruanda y Burundi, sabes que fue un genocidio tremendo. Estuve en Sudán, también ahí. ¿Esa parte tuya yo las conocía completamente? ¡Qué fuerte! Sí, eso fue lo primero, ¿no? Eso fue lo primero. ¿Y qué pasa? Pues que, bueno, estuve en muchos sitios, ¿no? Estuve en Somalia, terrible. Llegué a ir a Yugoslavia, a la antigua Yugoslavia, cuando estaban con la guerra de los Balcanes, ¿no? En fin, esa etapa de mi vida. ¿Eso cuántos años fueron? Eso fueron pues 3 o 4 años. 3 o 4 años de mi vida. Pero claro, esos 3 o 4 años me costaron una cosa, que fue mi primer matrimonio. ¡Ay, qué bonito! Claro, la vida familiar, ¿cómo que concilia con eso? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en un viaje, me acuerdo que yo estaba en Ruanda, entonces la única comunicación que teníamos era con una central por radio, que no se podía todos los días porque se llovía, no podías, entonces yo hablaba por radio con la central
les decíamos, estamos bien y no sé cuántos, desde la central llamaban al periódico, que están bien, oye, y del periódico llamaban a mi mujer, oye, que dicen que está bien, ¿no? Pues imagínate, pues en el transcurso de este, pues igual ya no estabas bien, ¿no? Pero bueno, esa fue una etapa preciosa. ¿Qué hice yo? Qué admirable, siempre me ha parecido el tema de corresponsabilidad. Sí, y ahora que estamos en un montón de guerras por ahí, claro, todos los periodistas... Hay gente muy joven, hay gente joven que lo está haciendo maravillosamente bien, estupendamente bien, vamos, está bien surtido, esa parte del periodismo está muy bien surtida. Bueno, pues tuve la alegría en esos años, es que las cosas que aprendes yendo a estos lugares no tienen nada que ver con nada, ¿no? Hay muchas... Es otro mundo directamente. Bueno, han pasado muchos años y yo hay cosas de las que todavía no puedo hablar, porque se me saltan las lágrimas, o sea, que me ¿Te emocionas? Sí. O sea, otro día, si quieres, te las cuento en petit comité. No, pero bueno, el caso es que al final aprendes, ¿no? Y yo intenté salvar mi vida personal hablando con el director y diciéndole que me quitara de eso y que podía hacer otra cosa. Y él me dijo, qué pena, porque está muy bien, llevas un camino muy bueno, haciendo esto y tal, ¿qué quieres hacer? Y le dije, quiero hacer el primer suplemento de informática. Pero ¿y eso porque tenías un interés tú personal en la porque te llamaba la atención? Yo siempre he sido... Porque era como muy nuevo en esa época. A ver, ¿qué era la tecnología en esa época, claro, cuando vuelves de estar un mes en Ruanda, por ejemplo, y llegas a Madrid, lo primero que te llama la atención es que las calles están asfaltadas, las farolas funcionan, los coches pasan, las pequeñas cosas, claro, ¿no? La gente está sentada en un bar y entonces dices, Dios mío, no tienen ni idea de que el 80% de la población del mundo viven como yo acabo de ver que viven y no como están viviendo aquí en Madrid, ¿no? El 80%. Entonces eso te marca de alguna manera. Y yo, en los periodos que estaba en Madrid, entre un viaje y otro, le pedí al director que me dejara desintoxicarme y escribir de otras cosas. ¿De qué cosas? Empecé a escribir de ciencia y de tecnología. ¿De ciencia y de tecnología o de tecnología primero y de ciencia después? De ciencia primero y de ciencia primero. Y de vale, tecnología fíjate después. Que yo pensaba que primero habías empezado con tecnología. De ciencia primero. ¿Por qué? Porque la ciencia es todo lo contrario que la guerra. Es una visión al futuro, a lo que viene, a descubrir cosas nuevas y positivas, no malas. Y entonces yo, después de venir de unas cosas, de unas experiencias tremendas, pues ponerme a escribir del telescopio espacial Hubble o de las galaxias o de los primeros Homo sapiens, me cargaba las pilas. Pero tú tenías un interés previo en el sentido de que te gustaba anteriormente, o sea, la ciencia, sí, o es que simplemente fue a raíz de lo siempre, de la... En el colegio te gustaría ciencia. Muchísimo. Vale, sí. Claro, y era muy malo en matemáticas, pero yo leía un montón de libros de divulgación, todas estas colecciones de divulgación que son pequeñitas. Fascículos, sí. No, libritos. Cada semana un librito de todos los científicos, yo me los devoraba, tenía todos. Y incluso incluso en la facultad, que íbamos en metro, pues de un metro, todo el tiempo del metro estaba leyendo libros no de ciencia ficción, sino de ciencia. Sí, de ciencia. Entonces me ha apasionado desde siempre saber hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Era un hobby. Entonces, en aquel momento, ese hobby lo utilicé para romper esos... que, a ver, durante... Sí, necesitabas un reseteo algo que te hiciera pensar en otra cosa. Mental y emocional también. Yo tengo compañeros de esa época que han terminado muy mal, porque si te pasas mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas, pues depende de quién, no te vuelves a adaptar a la vida corriente. O sea, yo tengo compañeros que les han encontrado con una sobredosis en un hostal de mala muerte, que no pudieron, ¿no? Y bueno, yo hacía eso y después cuando le pedí al director, le dije, mira, ¿y por qué no me dejas escribir de ciencia, que es mi hobby y tal, y de tecnología? Y hablando con el director, que era Luis María Ansón, en aquel momento, dice,
Dice, ¿y qué querrías hacer? Y le dije, yo digo, hombre, una idea buena, no era mi primera opción, pero una idea buena sería hacer un suplemento solo dedicado a tecnología. Fíjate, están todas las grandes empresas, es un mercado publicitario que está casi sin explotar, hacemos un fascículo específicamente dedicado a tecnología, a móviles, a telecomunicaciones, internet, que estaba estallando ya empezando en aquel momento, y le pareció muy buena idea, y lo pusimos en marcha. Y nos montamos ABC Informática, me cogí una redacción en aquel momento que teníamos 17 personas. ¿Pero qué me estás contando? 17 personas en un ala, nos dieron un ala entera y montamos un suplemento que fue un éxito. Había miércoles que el suplemento tenía más páginas que el periódico. Entonces yo le bromeaba, le digo, oye, tenemos que meter al ABC dentro del suplemento. Exacto, ¿no? Un encarte dentro. ¿Qué pasa? Pues que inmediatamente pues, todo el mundo reaccionó. El País, que lo hace muy bien, ¿no? Pero no consiguieron entrar hasta 2 o 3 años después, porque lo teníamos copado, ¿no? Y bueno, pues esa etapa fue la que me conectó con el mundo de la tecnología. Claro, más. Ahí es donde entramos a conocernos por mis clientes de tecnología. Exactamente. Y luego ya, el tema, cuando empiezan los móviles, tú te dedicaste muchísimo a mucho a los móviles, me sigo dedicando. Sí. O sea, lo que pasa es que cada vez menos, ¿no? Entonces, desde entonces, pues yo tengo mis dos amores, ¿no? Que son la ciencia, amor número 1, y la tecnología. Te iba a preguntar cómo está en la balanza. O sea, bueno, no haces ciencia sin tecnología. Todos son superordenadores, simulaciones, inteligencia artificial, la construcción de un telescopio espacial como el James Webb. Sí. Necesitas telecomunicaciones a lo bestia, porque tiene que transmitir una cantidad de datos desde 1,5 millones de kilómetros en pleno espacio que es del orden de terabytes. Sí. ¿Vale? Entonces, eso es importantísimo. Materiales, porque tiene que protegerse de la radiación espacial. Sí, yo estaba un poco mediatizada en el sentido de que, o sea, para mí la ciencia, estaba pensando en ti como ciencia, espacio, no necesariamente de cosas del día a día, y tecnología más producto. Entonces, ni una cosa es tan tal, ni una cosa es tan tal. Ahora voy. En algo más transversal. Ahora voy. Entonces, en la parte ciencia, toda esa parte, no solamente espacio, o sea, yo escribo de astronomía, escribo de cosmología, que es no el estudio de los astros y de los planetas y de los cuerpos celestes, sino el estudio del universo en su conjunto, cómo nació, cómo evolucionó, cómo se desarrolló, cómo llegó a ser lo que es hoy. Eso es apasionante, ¿no? Escribo de paleontología, es decir, el origen de nuestra propia especie, de dónde venimos, cuáles son nuestros antepasados, qué pasó con los neandertales, reconstruir la historia de la evolución humana desde aquellos primeros bípedos que se pusieron de pie hasta Ardipithecus hace 2,5 millones de años, hasta los constructores de naves espaciales, ¿no? Eso es apasionante. El origen de la vida, es que por no saber no sabemos ni lo que es la vida. Piénsalo. ¿Qué es lo que diferencia? Vi una entrevista tuya donde hablaba, ¿qué es la vida? Digo, madre mía, qué pregunta. ¿Qué diferencia una cosa que está ahora mismo viva y al momento siguiente ya no? ¿Qué características? ¿Qué es eso? Fíjate que no lo sabemos, que tenemos hasta unos organismos, que son los virus, que están en la frontera entre lo vivo y lo no vivo. No se ponen de acuerdo en saber si están vivos o no. Entonces, saber cómo se originó la vida, si ni siquiera sabemos lo que es, imagínate, ¿no? Pero es apasionante. Sabemos que había ya vida en la Tierra hace 4.000 millones de años, que la Tierra no era más que una bola de lava incandescente con algunas pozas de agua sueltas y bombardeada por objetos del tamaño de planetas, que fue un bombardeo que duró cientos de millones de años, se llama el Gran Bombardeo, donde los planetas estaban terminando de formarse, y los planetas que tenemos hoy son los supervivientes de aquella batalla que hubo durante cientos de millones de años de cientos de cuerpos planetarios que luchaban por tener su espacio orbital, que lo conquistaron los que sobrevivieron, los de ahora, ¿no? Pues imagínate, y ahí empezó la vida. Y era una bacteria, un microorganismo. El antepasado común de todos los seres vivos de la Tierra se llama LUCA, Last Ultimate Common Ancestor, y tiene unas características que se ha hecho con retroingeniería de ADN a partir de las bacterias actuales, viendo cuáles son comunes
yendo cada vez más atrás en el tiempo, qué genes permanecen, y entonces deduces cuáles eran los primeros genes que existieron y cómo era ese animal, o ese que todavía no hemos descubierto. Es muy difícil. No tiene forma. Es una bacteria. Sabemos Vale. que es una bacteria y tenía muchas características de las bacterias. Bien, hace 4.000 millones de años. ¿Qué pasa en ese momento? 3.000 millones de años más. Inenarrable la cantidad de tiempo. Y llegamos a hace solo 1.000 millones de años. Ahí esas bacterias empiezan a cambiar. O sea, durante 3.000 millones de años solamente había eso, bacterias que van evolucionando, etcétera, pero lentísimamente. Ahí, hace 1.000 millones de años, las cosas empiezan a acelerarse. Nacen otro tipo de células, que son las células eucariotas, que somos nosotros. Las de antes eran procariotas. ¿Qué quiere decir esto? Pues una célula procariota no está ordenada. O sea, una célula eucariota, las nuestras, es una maquinaria perfecta. Es una membrana que separa del exterior, hay un núcleo bien definido donde está el ADN, toda la información vital de esa célula, hay pequeños orgánulos que también tienen material genético, que son las centrales de energía que proporcionan el alimento a esa célula. Las procariotas anteriores está la membrana y todo el material genético mezclado dentro, desordenado. En el momento que hay células eucariotas, las células eucariotas pueden empezar a unirse entre ellas y a colaborar. Y hace unos 600 millones de años empieza a haber los primeros animales pluricelulares. Es decir, que están hechos de más de una célula. Son células eucariotas que se juntan y se reparten las tareas. Tú caminas, tú comes, tú miras y hueles, y así nacen los primeros animales, que son conjuntos de células especializadas en distintas tareas. Sí, Desde ahí, hace 600 millones de años, pasa todo hasta que llegamos a la enorme diversidad actual. Que no somos eso. O sea, ahora somos un conjunto de miles y miles de millones de células perfectamente especializadas, pero que cada una de nuestras células es un organismo individual. Es brutal. O sea, la vida sale así, pero por eso te digo, me interesa mucho cómo se originó la vida, de dónde vino. Se formó aquí porque sí, por casualidad, vino de fuera. Es lo que te iba a decir, eso te hace preguntas de, ¿hay vida? Claro, todo esto te lo decía para decirte que no solamente es la astronomía, ¿no? El origen de la materia, otro. O sea, ¿de qué está hecho el universo? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué esto está sólido y esto no? O sea, si son átomos, todos son átomos. ¿Qué es lo que hace que los átomos estén configurados de una manera para que haya objetos sólidos? ¿Por qué no hay nada en vez de haber algo? Bueno, eso que te parece filosofía. No, es que es exactamente. A mí me supera totalmente. Bueno, pues eso es exactamente lo que están intentando averiguar los físicos de partículas en los grandes aceleradores, con los experimentos que hacen. Eso exactamente. ¿Y para qué nos vale eso? Pues imagínate. Ha habido varias revoluciones, no te voy a detallar, la mecánica cuántica, etc., pero estamos ahora mismo en otra revolución, que es la revolución del vacío. Es decir, hasta ahora hemos pensado que el vacío es la ausencia de. O sea, miras para allá y aquí hay cosas materiales y en medio no hay nada, vacío. Miras al universo, hay planetas, estrellas, galaxias, en medio vacío. No, es la ausencia de materia. Pues no, el vacío y la materia son lo mismo. Son como las dos caras de una misma cosa. El vacío es el punto en el que se origina todo. Una configuración específica del vacío es la materia. Toda la materia que tenemos surge del vacío. Se están empezando a dar cuenta ahora. O sea, el vacío no existe. Cuando tú te vas al punto más vacío del universo donde no hay materia o prácticamente nada, un átomo por kilómetro cúbico, ahí, a nivel cuántico, es una efervescencia, es como agua hirviendo con pequeñas partículas virtuales que entran y salen de la realidad continuamente. Y algunas configuraciones de esas partículas escupen una partícula material. Otras no. Pero tú fíjate, lo que te estoy diciendo que parece muy abstracto. Te aseguro que no son... O sea, lo que te estoy diciendo es así, es ciencia pura. O sea, se han gastado miles de millones de dólares para poder descubrir esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, la energía del vacío, si algún día logramos dominarla, que es ríete tú de la energía nuclear, ríete de todo. Hasta ahora
La ciencia se ha ocupado solo de lo más evidente, de lo que tenemos alrededor, de la mitad de la realidad que somos capaces de ver, de tocar, sí, es la materia. tangible. Lo tangible. Bueno, estamos empezando ahora a darnos, ya nos hemos dado cuenta de que eso solamente es la mitad y estamos empezando a estudiar la otra mitad. Lo que pueda venir. Es lo que te iba a decir, pero eso nos puede llevar a otro tipo de vida completamente diferente. Absolutamente, y eso tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que vivimos en un momento muy, muy trágico. Estábamos hablando antes, para un poco poner en antecedentes, de que yo en general intento ser una persona positiva, pero viendo los problemas que tenemos en las sociedades de hoy, que son inconcebibles, porque parece que no hemos aprendido la historia, sí. Pues a mí me da la sensación de que esta especie se va a extinguir nada más que porque no hemos aprendido del pasado. Y tú me hablabas de ciclos y me hablabas de que todo esto que se está estudiando nos va a llevar a otro punto completamente diferente al que vivimos. Como ya lo ha hecho en el pasado. Es decir, antes de la Revolución Industrial, los obreros, a nadie le preocupaba cuántos se morían en las fábricas, cuántos envenenados, cuántos aplastados por máquina y tal. Bueno, llega la electricidad, llegan las máquinas de vapor y todo eso. Hay una revolución social, porque eso evidentemente hace que haya menos gente. Gratuito, claro. Todo cambia todo, pero al final tenemos mucho más eficientes, se hacen muchísimas más cosas. La electricidad cambió el mundo enteramente, la energía atómica cambió el mundo, esto va a cambiar el mundo, y la política que se va haciendo, las sociedades que se van creando y que se van desarrollando mientras todas estas cosas suceden, son independientes, digamos, porque hay un montón de gente. Yo soy positivo, yo creo en el ser humano porque hay muchísima gente que está trabajando en esto que te digo, no en a ver cómo me quedo con Groenlandia o cómo secuestro a Maduro o cómo bombardeo Ucrania o cómo acabo con Gaza. No están pensando en eso, están pensando en esto que yo te digo. A mí me parece mucho más creativo y mucho mejor, porque mañana, imagínate, si llevamos varias décadas estudiando la posibilidad de hacer reactores de fusión, mucho más energéticos, mucho limpios absolutamente. Sí. Imagínate que no queda mucho, pues imagínate que dentro de unos años ya tenemos reactores de fusión. ¿Para eso qué es? Eso es energía limpia, inagotable. Es la energía de las estrellas. Lo que pasa es que, lo que decíamos, mientras tanto, tú estás viviendo en una sociedad que da horror. Claro. Entonces, claro, o sea, si tú ves a largo plazo o a medio largo plazo, más a largo que a medio, pues yo entiendo tu punto, pero lo que hablábamos antes es yo, que soy de lo tangible, de lo que nos pasa, o sea, no tengo esa visión científica de exploración y de... Entonces, a mí me supone o sea, como una especie de esto interno. De pesimismo. O sea, pesimismo, y sobre todo lo entiendo, porque me parece que el ser humano se ha convertido mucho más se ha convertido en alguien muy egoísta, donde solo piensa en sí mismo y donde la colaboración y el prójimo pues parece importar bastante poco en general. Que luego que no es todo el mundo igual, evidentemente. Yo solo te digo una cosa, pasito atrás y perspectiva. Cuando esto lo ves desde lejos, te das cuenta de que eso es cierto, todo lo que dices, pues está pasando ahora. No sabes. Es decir, imagínate, colócate a principios de 1900. Los tremendos, está la revolución rusa de 1905, las revoluciones obreras que había habido unos años antes en toda Europa, tremendo, una convulsión que a qué llevó a 2 guerras mundiales casi seguidas, ¿vale? Después de las guerras que ha habido, el periodo más placentero y de bonanza y de crecimiento que ha conocido la humanidad. Pero ahora estamos en este otro punto. Estamos en regresión total. Sí, pero es una pena para los que estamos aquí y ahora. Hoy. Pero no sabemos, esto no va a seguir siendo así, porque mañana va a pasar algo, o que la fusión o cualquier otra cosa gorda que va a cambiar otra vez la sociedad y daremos el siguiente salto. Esto es así desde que el mundo es mundo. Sí, seguramente. Incluso, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo lo de hoy y entonces es como... Pero es que si no hubiera habido gente preocupándose, lógico, preocupándose por lo que no es el ahora mismo,
Sí, no habríamos pues llegado a donde estamos. no tendríamos la medicina que tenemos, total. la tecnología que Estamos de acuerdo, tenemos. vamos, que yo trabajo en tecnología toda la vida y sé lo que es. Pero es verdad que como que al final, o sea, la parte que yo más he visto, que no es tanto ciencia como tecnología, es que al final todo tiene que ver con algo económico. O sea, al final tú desarrollas y buscas una idea para algo que te va a beneficiar económicamente a las empresas, que se supone que es a la sociedad, pero que bueno, que al final es un planteamiento muy económico del progreso, ¿sabes? Entonces, claro, ahora pues estamos con el tema de la inteligencia artificial, no hay legislación, va súper rápido, no sabemos a dónde va a llegar. Déjame que te haga una pregunta. A mí no, Sí. Sí, bueno, a ver. A ver, en Suiza está una cosa que se llama LHC, que es el gran colisionador de hadrones, que es un anillo de 27 kilómetros, cabe Luxemburgo dentro, un anillo subterráneo de 27 kilómetros con 4 gigantescos laboratorios, que es un consorcio europeo, que es el CERN, Sí. ¿vale? En el que trabajan 3.500 físicos de todo el mundo y que lo único que hace es acelerar protones dentro de ese anillo hasta la velocidad de la luz en un sentido y en otro, y luego hacerles chocar para ver qué pasa. Eso tiene un presupuesto de varios miles de millones de euros al año. Sí. Se está proyectando el siguiente, que en lugar de 27 kilómetros va a tener 100 kilómetros de diámetro. Y tiene un presupuesto, aunque tardará un par de décadas en estar hecho, tiene un presupuesto asignado de cerca de 60.000 millones de euros. ¿Para qué vale eso? ¿No? ¿Cuál es el fin práctico? No, bueno, el práctico no es inmediato, obvio. Pero mi pregunta es... No, ¿dónde está lo económico ahí? Bueno, no, sí, pero imagínate... No, ítem más. Telescopio espacial Hubble. 10 años de retraso, más de 10.000 millones de dólares de sobrecoste, a punto de suspenderlo varias veces, ya lo tenemos ahí arriba, y está cambiando todo lo que sabemos sobre el universo. Es capaz de ver casi hasta el Big Bang, es capaz de ver donde otros telescopios no ven, es capaz de dibujarte las nebulosas en un detalle, las estrellas... Claro, ¿Para qué sirve eso? Dímelo. No, pero eso... ¿Dónde está lo económico ahí? Bueno, a ver, lo económico no está ahí en ese sentido que se ha invertido ese dinero, pero si ahora resulta que nos ponemos todos en guerra y resulta que en vez de invertir en lo que tenemos que invertir, hay que invertir más en defensa porque hay que generar armas para pegar tiros a todo Kiski, entonces lo mismo esas inversiones que antes estaban haciendo en cosas sensatas como esa a largo plazo, pues se dejan de hacer porque... De hecho, algunas se están dejando de hacer. Exactamente, porque pero no otras, se ve eso, otras pero no. hay un montón de otras cosas que sí se está dejando de invertir, llámese educación, sanidad, etcétera, y estamos liberalizando todo. O sea, quiero decir... Mira, cada euro que se invierte en ciencia pura se devuelve con 10 euros de retornos. Retornos industriales... Sí, pero eso son gente que piensa, pero no lidera gente que no piensa. Entonces, eso es lo que te quiero decir. A mí pero lo que tendrá alrededor gente que piensa. Yo no tengo ninguna duda de que, o sea, tendría que clonarse los científicos y tendría que haber más y tendría que ser mejor pagados y pero hasta la comunidad científica los pasa mal. O sea, que por ahí hay 3.000 que están maravillosamente pagados en Suiza con esto, pero hay otros 35.400 que se tienen que ir a no sé dónde porque aquí no les dan un puñetero euro para nada. Y si nos volvemos, no sabemos lo que va a pasar ahora porque está pasando. Habría que ser adivino, ¿no? Pero si nos vamos a la última vez que pasó algo similar, cuando toda Europa, el mundo entero, estaba abocándose a las guerras mundiales, había un puñado de gente, que se llaman Einstein, que se llaman Niels Bohr, que se llaman Schrödinger, que se llaman Max Planck, que se dedicaron a pensar en todas estas cosas y gracias a ellos resulta que tenemos móviles, electrónica, coches, todo lo que tenemos ahora. Si no se hubieran dedicado a eso y nos hubiéramos dedicado a los problemas estrictos de ese momento, pues probablemente seguiríamos estando hechos una porquería. Que sí. Sí, a ver, si todo esto es por debatir claro, porque tiene que haber puntos de vista para todo y me encanta tenerte para que me quites un poco mis ideas del hoy y el ahora, que soy yo generalmente. El hoy y el ahora es el fruto del ayer. Ya, pero al final tú ves los desastres que están ocurriendo y dices, bueno, es que a mí me gustaría que se resolvieran estos problemas. Claro, y a ser posible a lo largo de tu vida. No, que va, eso yo tengo perdido, yo ya... Pero es que el hoy y el ahora es el fruto del ayer, sí. Y el ahora es lo que va a haber mañana. Bueno, a ver, yo hago un peli ahora. Bien.
Entonces... Me dijiste que tenía que ser media hora, o sea que hemos acabado. No, porque me faltan 35.000 cosas y no te voy a dejar escapar tan fácil. Entonces, de ahí, a veces, tú llegas en un momento dado, porque esto lo hemos estado hablando antes y porque vivo en este mundo y entonces sé que empezaste a colaborar con Iker Jiménez. Y es algo que a mí me sorprendió un poco cuando ocurrió, porque, claro, tú hablas de ciencia y yo, que tengo mis prejuicios, hay que decirlo, pues yo decía, Iker, con Iker, o sea, y las cosas paranormales y lo que yo creo, yo no veo un programa de Iker en mi vida, o sea, no hablo sin tener ni idea porque nunca lo he visto, ¿vale? Pero la idea mía era esa, prejuicio. Entonces, no me encajaba. Te cuento cómo fue. Entonces, miré una entrevista que quiero que nos resuma brevemente, que me encantó, una entrevista que hacías tú en tu canal de YouTube a Iker, explicando un poco cómo surgió eso y cómo él te agradecía a ti por ser valiente y haberte sumado a un proyecto que gente como yo podía ver como, pero ¿qué hace ahí? ¿No? Entonces, quiero que cuentes eso. Pues muy bien, mira, yo nunca había visto el programa de Iker porque me pasaba exactamente lo mismo que a ti. De hecho, yo todas estas cosas de misterio, de fantasma y tal, o sea, es una cosa que ni va conmigo, y los que ven el programa saben que siempre estoy posicionado en contra de todas esas cosas, y los debates que hago es para intentar decir que esas son tonterías y poner la ciencia por delante, ¿no? Eso es mi papel en ese programa, ¿no? El caso es que yo nunca lo había visto y me llaman de producción de Iker porque Iker había visto un artículo mío en el periódico, que además me acuerdo de qué era una medusa inmortal. O sea, era una criatura que era capaz, una vez que se desarrollaba en adulto, volver al estado antes de cría y volver a desarrollarse y volver, así infinitamente, ¿no? Se llama Turritopsis nutricola. O sea, imagínate que me acuerdo hasta del nombre. Vale, pues este tipo de medusas, ¿no? Entonces le llamó la atención para aquello de la inmortalidad y quería que fuera. Yo le dije a la persona que me llamó, me digo, mira, yo de fantasmas y de programas de fantasmas y tal, o sea, no creo que esto vaya conmigo ni que me venga bien. Me llama Iker y me dice, mira, tú vienes, vamos a evolucionar porque esto que cuentas, yo te prometo que las veces que vengas y vienes más veces, el espacio que tú hables, vamos a hablar solamente de ciencia, de lo que tú estás diciendo. Y yo convencí a Iker de una cosa muy importante, que la ciencia de por sí, la de verdad, tiene tanto misterio que toca las mismas fibras que el misterio que él cuenta de fantasmas indemostrables. Es decir, el origen del universo, de dónde venimos. Sí, tal, que al final la curiosidad de la gente la despierta ahí está, igual. Lo que pasa que es diferente. Entonces, que sí. Sí, que no tiene una base real y el otro... Entonces Iker me dijo, me parece perfecto esta idea, y es más, si vienes y tal, pues podemos dedicar un espacio y empezar a contar. Y ahí fue cuando dentro del programa empezó a ver cosas científicas. Luego me dijo, oye, vamos a hacer un debate sobre si hemos estado en la Luna o no. ¿Te apetece venir a defender la postura? ¿Qué tal? Digo, venga, voy. Y entonces yo ovnis y la vida extraterrestre. Claro, hago dos cosas en el programa. Uno, voy a contar cosas de ciencia y estoy yo con Iker y las cuento, y además hacer un despliegue gráfico estupendo. Y dos, hago debates desde la parte, yo iba a decir sensata, ¿no? Pero digamos... científica. Sí, la parte científica, con cosas que no están demostradas, contra cosas que no están demostradas. Y Iker tiene, es verdad que todo el mundo tenemos nuestros defectos, pero tiene dos cosas, y yo llevo 20 años ya colaborando con Iker. Sí, vamos, que eso es una larga... Tiene dos cosas que las ha mantenido y las mantiene, y que son lo que me da igual lo que digan, yo voy a seguir colaborando con él. Uno, es extremadamente curioso, es decir, es capaz de arriesgarlo todo para meterse de hocicoz en una cosa que a lo mejor luego le va a salir por la culata y le van a tener 3 meses dándole palos en todas partes, como meterse en otra cosa que al revés, que le van a tal. Es curioso. Y otra cosa, es honesto. Es decir, a mí la promesa que me hizo hace 20 años de que tal, la ha cumplido rajatabla. Y yo he de decirte que no hay en la tele, ni lo ha habido desde hace 20 años, ningún programa en el que temas de ciencia, es verdad, rodeados de caras de Belmez, de fantasmas de no sé dónde y de tal, bien,
pero no hay en toda la tele un espacio de ciencia que lo trate con el mimo, con el cariño y con los medios y los recursos que hace Iker. Pues yo me alegro muchísimo porque al final... Y al final yo soy periodista. Claro. O sea, yo escribo en el periódico, hablo en YouTube, tengo programas de radio. Y es lo que te iba a decir, tú eres como un pluriempleado total, porque entonces estás con Iker, estás con ABC, que sigues con tu contrato fijo en ABC con freelance ahora, pero que es un contrato, ¿no? ¿Me dijiste? Es un contrato, sí, pero se renueva anualmente. Anualmente, ya está. Luego tienes si continúas con el canal de YouTube, sí, claro. y tus redes que estás todo el rato publicando, que te veo. Claro. Y esto todo desde Valencia, porque hoy has venido especialmente, que yo me reía con José Manuel porque viene a grabar hoy esto y luego te vienen a recoger de 4 para irte a Cuarto Milenio. Te digo, te vas a pasar del set de mi casa al super set de Iker Jiménez. Pero estás en Valencia, entonces cuéntanos un poquito desde la parte ya personal, que estamos fuera de tiempo, la parte personal, tú decides irte a Valencia. ¿Eso cómo te impacta en tus relaciones personales? Porque tú has vivido en Madrid, entiendo, todo el tiempo, tienes tus contactos en Madrid. O sea, ¿cómo has llevado esa parte de irte de ciudad? Pues muy fácil, mira, te cuento. Yo en 2009 hubo un ERE en ABC y yo me quedé afectado por el ERE y entonces tenía al mismo tiempo un proyecto que me habían ofrecido, porque yo hice como soy así pues me había presentado un proyecto para la modernización de Canal No, o sea, es decir, de la televisión pública valenciana, que en aquel momento todavía había que bajar a una habitación oscura a coger las cintas para cuando querían ver una cosa del pasado, ¿no? Y eso en pleno tiempo de internet, que haces así y ves todo el archivo digitalizado y todo. Entonces había un concurso, yo me presenté con mi idea. Yo había tenido una cierta experiencia en el periódico, que había las primeras ediciones digitales del periódico, yo contribuí mucho a construirlas y resulta que lo gané. Gané ese concurso contra empresas tremendas, gordísimas. Entonces, claro, yo me quedé así y estaba el ERE. Entonces digo, bueno, pues me va a venir bien. Coge la pasta y vuela. Pues más o menos, ¿no? Pero claro, en el periódico querían que yo siguiera firmando, porque mis artículos los leen. Te parecerá una tontería, pero muchas veces los artículos de ciencia de ABC son los más leídos del día. Se lo contaba Iker en la entrevista, vale. Que decía, es que yo sé que tienes tus artículos que son los más leídos. Total, que yo me marché de ABC con la pasta, como tú dices, con un contrato debajo del brazo y a hacer mi proyecto de la tele. Vamos. O sea, eso era la lotería que te claro, tocó de repente. Entonces, desde ese momento yo trabajo en lo que yo quiero. Hice ese proyecto, fueron 2 o 3 años, muy divertido y tal, se acabó, y tú digo, vale, ¿y ahora qué hago? Digo, pues ¿qué hago? Pues yo sigo con mi ABC, me voy a meter en YouTube, me voy a no sé qué, y vino la pandemia. Entonces me miré con mi mujer y iban a confinar, le digo, oye, ¿y si nos vamos a Valencia? Porque claro, yo me había comprado un pisito en Valencia para este proyecto, porque al principio vivía en un hotel, eso era, sí, hombre, algo a largo plazo. Me compré un pisito, claro. y después del proyecto pues se nos había quedado pues, para ir de vez en cuando, ¿no? Digo, ¿y si nos vamos allí? Digo, total, yo ahora no tengo que ir al periódico físicamente. Sí, pues escribo, envío. Las radios las hago por teléfono. Internet es internet. Las radios, es decir, me da igual donde esté. Y nos fuimos a Valencia solamente a pasar el confinamiento y todavía no hemos vuelto a Madrid. O sea, pero entre medias tú te enfermaste, que esta parte es personal. Te dio un COVID raro. Un COVID en 2023. Raro pues no. Sí, raro porque fue tardío. Fue tardío, pero muy violento. Muy violento. Fue tardío. Si me llega a pillar al principio, no estaría aquí, porque al principio no tenían los protocolos, ni sabían qué pasaba, ni nada, ¿no? Y es en 2023 que ya tenían 2 o 3 vacunas puestas, y todo. Y no me preguntas cómo, pero en 4 días me había llenado los pulmones de la mierda blanca esa que tal. Yo tenía nada, no tenía oxígeno en el cuerpo. Y cuando ingresé, pues me dijeron que pensaban que me iba a quedar ahí. Y luego, sí, algo ahí escuché como que era, o sea, en la entrevista esta que fue, o sea, una mina esa entrevista, 85%. Sí, me lo dijo eso el médico después, que el 85% de los que entran como entré yo, no salen.
fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y yo yo no era consciente de eso. Yo sabía que, bueno, pues imagínate, cuando estás en oxígeno estás como tonto. O sea, como que... Sí, como anestesiado. Como muy cansado, como que te mueves lento, como que todo transcurre de otra manera, ¿no? ¿Y cómo se quitó eso? Pues se quitó, pues estuve ingresado, me aplicaron los protocolos, me pusieron oxígeno y me empezaron a meter anticoagulantes como si no hubiera un mañana y luego cuando ya me fui a mi casa yo me quedé muchísimo tiempo tomando anticoagulantes, haciéndome revisiones periódicas y vieron que eso poco a poco se iba retrayendo hasta que ahora tengo 100% otra vez. No. O sea, estoy como estaba. Bueno, no como estaba, porque... ¿Alguna secuelilla? Alguna secuelilla sí, porque el COVID lo que tiene es que aparte, o sea, se cebó con los pulmones, pero te lo desajusta todo. Entonces yo jamás me había tomado nada y desde que salí, pues me tomo 5 o 6 pastillas cada día, ¿no? Pero yo te veo fenomenal, ¿eh? Bueno, sí, ya pero, casi años que no te veía y digo, pero este chico, ¿qué ha hecho? Pero químicamente, o sea, yo dejo de tomarme las pastillas y ya verás. Oye, te echaste y no veo, pero luego dentro, eso ya es otra historia. No, estoy fenomenal, ¿no? En los análisis estupendo, todo estupendo. Me queda que la voz la tengo a lo mejor a veces un poco como si estuviera tomada, que es todavía por lo del oxígeno, sí. pero como tampoco grandes esfuerzos, no puedo correr una maratón. Hombre, obvio. Pero perdona, pero es que tampoco no, correr antes. O sea, eso no es ningún cambio. O sea, que por eso te digo, ¿no? Luego, me he enterado en esa entrevista que has rechazado propuestas gordas porque te mareas. ¿Eso? O sea, sufres mareos. Es una pero eso ha sido siempre. Sí. Mira que me gusta el mar. Yo no puedo. ¿Y viviendo en Valencia? Fíjate. En un barco. Bueno, tengo amigos... pero biodraminas, algo así, nada, no te hacen nada. Tengo amigos con barco y no voy. Me invitan continuamente. Vente, no, nos vamos y tal, a Ibiza y tal. Digo, mira, conmigo no contes. Y ha habido, claro, a las cosas gordas que dices, a mí me han invitado de la Agencia Espacial Europea dos veces a hacer el avión donde se entrenan los astronautas. ¿Un simulador? Sí, que lo que hace es que sube, es un Boeing que está totalmente vacío y está todo acolchado, entonces los astronautas suben muchísimo y entonces dejan caer el avión. Como caída libre. Caída libre. Esa caída libre dura 3 minutos así. En esos 3 minutos están en ingravidez, como si estuvieran en el espacio, y aprovechan para hacer sus ejercicios, sus piruetas. Hasta Stephen Hawking, que estaba en una silla de ruedas, fue. Vale, pues yo no quise porque digo, bueno, solo decirte que los astronautas llaman a ese avión el vomitadero. No, o sea, no es muy conveniente. Porque cuando se acaba la ingravidez, meten motores, y tiene que volver a recuperar para volver a... Y ahí no hay nadie que aguante más de 2 de esas. Pero ¿y eso no tiene ninguna solución? Es una putada, perdón. No la tiene. Y entonces me han invitado a regatas. Y entonces yo he ido con mi mujer... Algo en la Antártida, he oído. Que te habían invitado a ir a la Antártida en un buque, no sé qué. Sí, en un oceanográfico. Bueno. Vamos, y digo, pero qué barbaridad. No fui porque sería para estar medio muerto todo el tiempo. No tiene sentido. Yo una vez, o sea, yo no me suelo marear de nada, pero yo tuve una travesía de Denia a Formentera que duró 16 horas con el mar así, que yo eché todo lo que no existía ya en mi cuerpo, lo eché todo. O sea, y yo dije, a mí que me vengan a buscar de Formentera en helicóptero, yo no me vuelvo a subir un barco ni que me maten. Pero luego sí me he subido más veces, eso fue mal día. Cuando intentaba luchar contra esto, me metía, digo, venga, vamos a hacer esta excursión estupenda a las ensenadas de no sé dónde y no sé qué. Mira, yo llegaba un momento en que ya me dejaba, yo lo único que quería era morirme. O sea, por favor, llévame. Que venga alguien y me pegue un tiro, ya no puedo seguir sufriendo así, matarme, ¿no? Yo en el camarote así, muerta, y diciendo, no, y era cuando, porque yo escuchaba la cadena del ancla, en el casco, digo, es que ahora es que se va a partir esto. Pero aquí en ese momento te viene un tío con una pistola y dices, gracias. Yo decía, es que esto se va a partir, yo no tengo fuerzas porque llevo vomitando 16 horas, voy a morir. O sea, yo lo veía clarísimo, digo, qué pena morirme en el Mediterráneo. O sea, de esta manera tan absurda. Qué mal, no se pasa fatal. Pero mal, o sea, ya al final te abandonas a tu suerte. Bueno, vamos a terminar porque si no sé que se va a extender esto muchísimo. Dime algo de lo que
porque o sea, carreroncio que has tenido y vida personal, digamos que no muy lineal, que digamos, o sea, tienes 3 hijos, tienes un nieto, nieta, pero independiente, o sea, de todo ese pack que tienes de vida, ¿qué es lo que de lo que te sientes más orgulloso? Pues de mis hijos, es verdad. Pero claro, es que como tú dices, ha sido... A ver, yo estoy felizmente casado, llevo 16 años con mi mujer. Con ella no he tenido hijos, pero he tenido 2 matrimonios anteriores. Una vida interesante. En los 2 matrimonios anteriores sí he tenido hijos. 2 en el primer matrimonio y 1 en el segundo. Lo doloroso que es, porque una separación, sí, el que diga que no sabe lo que es eso, ¿no? O sea, te tumba, y entonces hay que ponerse de pie. Bueno, pues yo eso lo he hecho 2 veces. Con 2 suegras, con 2 exmujeres. 2 vidas. Vale, bueno, algún día te contaré. De lo que estoy más orgulloso es que yo a mis 3 hijos, 2 del primer matrimonio y 1 del segundo, han crecido como hermanos. Se consideran hermanos, ahora que son mayores, el más pequeño tiene 26 o 27 años, quedan, se van juntos, quedan para irse de vacaciones, no sé. Eso me alucina. Ya muy con difícil. Eso ya te puedes ir a cualquier... Me ha costado mucho esfuerzo, porque imagínate, con 2 familias que además mis 2 ex, pues evidentemente no se llevan bien. Obviamente, es bastante lógico. Entonces, imagínate las cosas que han oído esos niños en cada casa. Pues eso quiere decir que has hecho un muy buen trabajo, querido. Por eso te digo que es de lo que más orgulloso estoy, es pues haber esto conseguido no me lo eso. han dicho nunca, pero me parece que hay que estar súper orgulloso de eso. Y más, o sea, ahora que estamos viendo que, bueno, en tu época, que estos niños tienen 30 y pico años, o 20 y pico y 30 y pico, era más inusual, pero ahora que esto está a la orden del día, pues se ve cada situación horrenda de hermanos que no se ven, de cosas parecidas, así que a mí me parece muy buen punto y desde luego es para estar orgulloso. Eso es lo que de verdad me enorgullece. Sí. Querido, me ha alegrado muchísimo estar contigo. Pues bueno, a mí ni te cuento. Este tiempo. Espero que vengas a menudo a Madrid, porque esas relaciones personales que yo creo que se están perdiendo y que me da tanta rabia en el hoy, por muchas razones, porque estamos todos empantallados, porque estamos más pendientes del teléfono que de mirar al que tenemos delante, etc. Yo creo que tú sí lo has sabido mantener, a pesar de haberte ido lejos. Sí que lo he hecho. Vienes a Madrid, mantienes. Sí, o sea, yo a toda mi familia la tengo en Madrid. Mis hijos están en Madrid, mis hermanos están en Madrid, nos vemos, es que, a ver, Valencia no es que fin del mundo, es que coges un AVE, que además cuesta baratísimo, y en menos de 2 horas estás en Valencia, ¿no? Sí, pero hay gente que ni viviendo en la misma ciudad mantiene las relaciones bien, quiero decir. Claro. O sea, que te quiero decir, bueno, eso tú haces un esfuerzo adicional, pero eres de las personas que sí. Y tenemos amigas en común, llámese Pilar, llámese que tú, o sea, que tú sigues viendo, sigues conservando. La última vez que vine, que fue la semana pasada, estuve comiendo con Pilar y con Javier Tazón. Javier, hace un montón que no le veo también. Pilar estuvo aquí conmigo, o sea, de las primeritas. Pues tiene un natural de estos, Javier. Sí, claro que sí. O sea, sí. Bueno, haciendo un surtidito y con diferentes perfiles. Otros son periodistas, otros trabajan en comunicación, esa es un poco la idea. Pero bueno, son gente que al final, que es lo que yo decía, o sea, son gente que a lo largo de mis 35 años de vida en la tecnología, pues han tenido un papel, que algunos han sido continuados y otros han sido en un momento, pero hemos seguido, como en tu caso, que hace un montón que no hacemos cosas juntos, pero para mí es como, hoy viniste aquí, y digo, pero es como si te hubiera visto ayer. O sea, es que no, es como si te hubiera visto ayer. No tengo esa sensación. A ver, te pregunto, ¿y qué papel he tenido yo? Pues muy importante, si no, no estarías aquí. Si no, no estarías aquí. Es que ese es el tema. Sí. Es que si, para mí... Anda que no hemos conocido nosotros, periodistas, directores de comunicación, pero relaciones como la que tengo contigo, pues los cuentas en una mano. Claro, pero ¿por qué? Porque yo siempre he sido de las que he tenido esas relaciones y las he querido conservar y he intentado cuidar dentro de lo que podía, cuidar esa relación y mantenerla. Y entonces... O sea, yo creo que eso es lo que yo estoy queriendo poner en valor ahora. Y de cara a la gente más joven, también. Porque ellos creen, ahora todo el mundo cree que tú mandas un mail o un WhatsApp y tal, y eso es una relación.
Bueno, Y yo creo que nos falta un poquitito más de poner corazón en las cosas. Me parece a mí. toda- Llámame loca. No, no, no. que va. Querido, un placer verte. Me ha gustado muchísimo. Lo vamos a dejar aquí y nada, y que cuando vengas por Madrid Muy bien, me vengas a ver. te Y avisaré. hacemos otro y llamamos a alguno de los chicos también, Muy de bien, Pilar, Javier o quien sea, para hacer una comidita o algún tapeito aquí en Madrid. claro que sí. ¿Vale? Por supuesto que sí. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Solange. Hasta luego. Hasta luego.